le cambio de tema. Vamos a ir al encuentro y ya la voy a saludar al magíster Ana Paola Subán Córdoba. Ella, junto con Gustavo Córdoba, tienen esta consultora que siempre nosotros damos cuenta de las investigaciones. Ana Paola es la directora de investigación y ayer, domingo, a la tardecita, me llegó, como a tantos, un trabajo muy, muy interesante sobre las juventudes, ¿no? Y un trabajo que incluso han hecho con una universidad sobre dónde se paran los jóvenes de entre 16 y 30 años. Hola Ana, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, sorprendente en algunos aspectos, ¿no? Esta nueva mirada, tal vez que tengan los jóvenes sobre la política. A mí, por ejemplo, me llamó la atención lo que prima facie parecería una contradicción, que es confiar en la universidad y el presidente, dado que el presidente no ha sido de la partida a la hora de fortalecer la universidad. Sí, bueno, hay varios resultados que pueden parecer contradictorios, pero justamente por eso con el Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales de la Universidad de Villa María, hace unos años venimos investigando a este segmento de la población. Primero porque es el segmento de la población que más apoyó al presidente Milei en la elección del 2023 y volvió a apoyarlo en la elección de octubre, en menor medida, pero también mayoritariamente. Y entonces nos interesa indagar cuál es el nuevo paradigma que sostienen estas juventudes, ¿no? En primer lugar, hay que decir que es un segmento bastante heterogéneo en su composición, pero encontramos varios hallazgos que me parece que nos hacen repensar nuestros esquemas de pensamiento en cómo se relaciona este segmento con la política. Creo que hay varias cuestiones que apuntar. Me parece que hay como vos bien decías, una confianza en algunas instituciones muy marcada y una desconfianza muy fuerte en otras instituciones. Una de ellas es los partidos políticos, ¿no? En general. Cuando nosotros preguntamos si le interesa la política, hay un interés mayoritario de las juventudes. Yo no creo que sea un segmento apolítico o divorciado completamente del interés por la política, pero también hay una desconfianza muy fuerte en los partidos políticos y en muchas instituciones. Inclusive uno podría leer, Ana, que en la propia política, porque si bien les interesa la política en una sumatoria cerca del 60 y pico %, que no es un número menor, pero a su vez el sentimiento negativo hacia la política es más o menos el mismo número, un poquito más alto, ¿no? Sí, yo creo que tienen un desencanto, una desilusión y en algunos casos hasta un enojo con respecto a cómo la dirigencia política ha venido tratando a este segmento de la población y a la población en general, ¿no? Porque hay una valoración negativa muy alta con muchas de las políticas, incluso con políticas de Milei. Me parece que la cuestión es que hay una valoración alta hacia el sistema democrático, pero también en la misma proporción te dicen que la democracia en Argentina ha funcionado mal. Claro. Entonces, y fíjate cuando preguntamos, por ejemplo, la relación entre Estado y mercado
¿no? Claro. También puede parecer contradictorio. Claro, porque al apoyar al presidente y pensar y necesitar o apostar a un Estado fuerte, que sea el brindador de salud y de educación, también pareciera una contradicción. Sí, hay un concepto muy mayoritario en favor de que el Estado debe estar presente en la salud, en la educación, incluso en la regulación de precios, claro, de alquileres, de transportes, en que los ricos deben pagar más impuestos que los pobres, pero también te dicen, por ejemplo, que hay que restringir el ingreso de inmigrantes al país, que la mano dura es la única solución para el problema del delito, ¿no? Por eso te digo, hay que reconfigurar nuestros esquemas de pensamiento en relación a cómo los jóvenes ven y sabes que la función del Estado. Y sabes qué otro ítem me llamó la verdad, felicitaciones por el trabajo porque es muy enriquecedor, pero me llamó la atención cómo mayoritariamente se ubican políticamente en un centro, que hoy no existe en Argentina. Sí, mayoritariamente en un centro, pero también hay una tendencia hacia la derecha. Fíjate que hay más porcentaje que se identifican como de derecha que los que se identifican como de izquierda. Y es un centro que, bueno, políticamente correcto, ¿no? Pero hay una preferencia por la derecha, y esto tiene mucho que ver con la irrupción de Javier Milei en el mercado de la política, y de cómo, bueno, hemos consultado muchos autores y demás para poder elaborar esta investigación, de cómo las derechas a nivel mundial han logrado conquistar ese desencanto de los jóvenes hacia la política tradicional, brindando una narrativa de futuro que las otras opciones políticas no han brindado hasta ahora. Y eso también se ve cuando ustedes los consultan con respecto a la dirección correcta o incorrecta de las políticas del presidente, que, bueno, hay una tendencia allí de 4 puntos, 3 puntos y pico, a pensar que la dirección del presidente es la correcta, pero después claramente manifiestan que en forma mayoritaria la situación económica personal empeoró. Sí, y ahí hay también una mirada, bueno, en ese sentido a nivel mundial, ¿no? Como distintos autores tratan esto de, aún sintiéndose perjudicados, apoyan opciones más de derecha o más conservadoras, según el caso, que tiene que ver con esta cuestión del estado de bienestar, pero un estado frazada corta, que no logró llegar a esos segmentos de la población que hoy se sienten desprotegidos, que se han sentido abandonados por un Estado que no llegó a cubrir sus demandas y sus necesidades, que no llegó a brindarles, como decía, una narrativa de futuro, ¿no? Hoy los jóvenes, las juventudes creen que no van a estar mejor que sus padres. Sí. Que no van a poder comprarse una casa, que no van a poder independizarse en muchos casos, aún teniendo un trabajo formal. Entonces hay toda una realidad que necesitamos investigar ahí para ver cómo se reconfigura esta cuestión que, hay que decirlo, representan casi el 40% del padrón electoral. Y Ana, que además por una cuestión biológica natural van a terminar siendo la dirigencia política en el futuro. Y otra de las cosas que me llama la atención es que si bien ahí pegadito está dividida la idea de que nadie los representa a que los representa la Libertad Avanza. Ahora, el peronismo, que fue dador de juventud en distintas etapas, queda muy lejos. Bueno, el peronismo, el kirchnerismo, qué sé yo, lo que soy, digamos, ¿no? Sí, bueno, vos lo dijiste, en distintas etapas. Me parece que es una etapa que un tren que se le pasó al peronismo,
Esa juventud hoy tiene más de 40 años. Claro. Así que creo que es un desafío, ¿no?, para las distintas opciones políticas, justamente investigar y dilucidar un poco cuáles son las demandas y las necesidades y las expectativas de estas juventudes. Nosotros lo tenemos muy estudiado, muy investigado. Gracias al observatorio podemos producir estas investigaciones. Sí. Y como te decía, la necesidad de poder aspirar a una vivienda propia, de poder tener un trabajo formal, de poder independizarse de sus padres, de poder acceder a una salud de calidad, una educación de calidad, son demandas muy presentes en las juventudes, que si vos te fijas, las últimas plataformas electorales, que ya son piezas de arqueología prácticamente, no tienen propuestas para estos segmentos de la población. Entonces, una opción política nueva, que brinda, equivocada o no, una narrativa de futuro, bueno, termina conquistando a estos segmentos de la población que bueno, se sienten bastante abandonados por la política tradicional. Estamos conversando con la magíster Ana Paola Subani, quisiera los últimos minutos que nos queda de programa, que aunque seas, nos hagas una referencia, porque hay un trabajo que también esta mañana hemos recibido sobre qué pasó en Nueva York. Con este candidato que, bueno, viene de los demócratas, pero tampoco es demasiado, es millennium, tengo entendido. Bueno, contanos un poco sobre esto que compartís con muchos de nosotros. Bueno, la irrupción de Mamdani en Nueva York tiene que ver con esto que estoy planteando. Me parece que Mamdani lo que hizo fue lograr una autocrítica del Partido Demócrata, porque se identifica como demócrata, pero hace muchas críticas al Partido Demócrata, ¿no? Y centró su campaña, primero que no fue una campaña exclusivamente en redes, como muchos piensan, es una construcción que viene haciendo desde hace varios años. Nosotros lo conocemos ahora porque gana las elecciones, pero Mamdani viene construyendo territorialmente y digitalmente su postura, con una postura crítica hacia el Partido Demócrata y con propuestas muy concretas, ¿no? Propuestas justamente lo que veníamos hablando: vivienda, transporte, trabajo formalizado y quitarle a los grandes capitales la porción de impuestos que corresponde pagar. Claro. Son muy simples y parecen muy de sentido común, pero era algo que la política venía mirando para otro lado. Bueno, él lo planteó y obtuvo el resultado que obtuvo. Más allá de su narrativa anti-Trump, me parece que la campaña está centrada en propuestas, que es lo que le está faltando a la política argentina, que viene siendo una política adversarial, ¿no? Es oponerse al otro sin una propuesta o una narrativa de futuro. Ana, la última pregunta, pues se nos termina el programa. ¿Aparece en los trabajos que ustedes realizan algún perdido por allí, Mamdani? Hay muchos. Lo que pasa es que como el mismo camino que hizo Mamdani es el camino que tienen que hacer las nuevas dirigencias en la Argentina. Hay una construcción, no se puede, a pesar de que hoy los tiempos son mucho más acelerados y mucho más dinámicos que los que veíamos en la política tradicional, un candidato no se construye de la noche a la mañana. Tiene un trabajo muy concreto y muy persistente a lo largo del tiempo en varios aspectos, en varios ámbitos. Bueno, naturalmente me parece que hasta por una cuestión biológica, ¿no? Tiene que haber una renovación dirigencial en la Argentina y
y bueno, creo que eso eventualmente tiene que suceder. El nombre no te lo puedo dar porque no lo sé. Claro, claro, pero que estarían dadas las circunstancias como para que eso ocurra, ¿no? Sí, sí, sí. Ana, Esperemos que sí. Sí, perdón. Esperemos que sí. Esperemos que sí, claro, por el bien de todos. Siempre una democracia se consolida con miradas distintas, ¿no? Yo decía, el presidente Trump perdió el otro día porque enfrente tenía una oposición que había tenido sus problemas, que los tiene, que está tratando de, de pararse sobre sus bases políticas, y acá el presidente Trump no tuvo nada enfrente. O prácticamente no tuvo nada enfrente, tiene serios problemas. Perdón, Milei quise decir. Sí. Claro, pero además, hay bastantes paralelismos, ¿no? Entre la realidad de Trump y la del presidente Milei. Así es. Tienen ambos denuncias serias de corrupción, ambos tienen problemas económicos serios que impactan no solo en la macro, sino en la ciudadanía de a pie. Entonces me parece que es una situación que va a decantar necesariamente, y ojalá así sea, en una alternativa, esperemos que democrática, que sea superadora de esa realidad. Ana, muchísimas gracias. Me quedé con la duda, pero se me termina el programa cuando vos dijiste esperemos que democrática, ¿no? Esperemos realmente que sí, que sea democrática y que nuestra democracia de 41, 42 años llegue para quedarse como hace ya un par de décadas. Yo creo que sí. Me parece que la institucionalidad argentina tiene los anticuerpos necesarios para sobreponerse a situaciones o a embates en contra del sistema democrático, así que seguramente sí. Gracias, ahora sí. Ana Paola Subán, ella es magíster y integra la consultora Subán Córdoba. Es un placer haber conversado con ella sobre estos nuevos materiales que ha producido y han tenido la generosidad de compartir con varios de nosotros. De paso,